Estudiantes, muy buenos días. A continuación, hoy estudiaremos algunos problemas de hidrostática, es decir, fluidos en reposo. Dice nuestro primer problema: por una de las ramas de un tubo en U que inicialmente contiene agua, se vierte un líquido desconocido. Los líquidos no se mezclan y quedan distribuidos en el tubo como se muestra en la figura 1. Si las alturas de la columna del líquido desconocido mide 40 centímetros y la diferencia de alturas de la columna de agua es 25 centímetros, determinar la densidad del líquido desconocido. En la figura observamos los dos fluidos, en primer lugar agua y en el segundo lugar el líquido desconocido. La altura de la columna del líquido desconocido dice que es 40 centímetros y la diferencia de alturas de la columna de agua, es decir, la inferior y la superior, es de 25 centímetros. Para resolverlo, entonces recordamos que los puntos tienen la misma presión. El punto 1 y el punto 2 están al mismo nivel y por lo tanto tienen la misma presión. La presión en el punto 1 depende de la densidad del agua, la gravedad y la altura del punto 1 al nivel máximo, es decir, los 25 centímetros. Y la presión en el punto 2 depende de la densidad del líquido desconocido por la gravedad por la altura 2, que en este caso serían los 40 centímetros. Para resolverlo, finalmente encontramos que la gravedad es el término común, entonces puedo eliminar la gravedad para simplificar mi expresión y queda densidad del agua por altura del agua es igual a la densidad del líquido desconocido por la altura del líquido desconocido. La densidad del agua recordamos que es 1 gramo por centímetro cúbico y la altura del agua es 25 centímetros. La tenemos acá. Es igual a la densidad del líquido desconocido, que es la que no sabemos, multiplicado por la altura 2, que es 40 centímetros. Despejando la densidad del líquido desconocido, entonces 40 centímetros está multiplicando, pasa a dividir. Resuelvo esta operación en mi calculadora, la operación matemática, y obtengo la densidad del líquido desconocido. Segundo problema dice: para levantar un carro se utiliza un gato hidráulico como se muestra en la figura 2. Si la masa del automóvil es 1500 kilogramos y en el pistón A, cuya área es de 30 centímetros cuadrados, se aplica una fuerza de 100 newton, determinar el área del pistón B para que ejerza una presión igual a la ejercida en el pistón A. Entonces recordamos que un fluido sumergido dentro de un compartimento herméticamente sellado, la presión se transmite igual en todos los puntos del fluido. Quiere decir que la presión en el punto A es igual a la presión en el punto B. Y la presión del punto A depende, en este caso, de la fuerza aplicada sobre el área en el punto A, y la presión en el punto B depende de la fuerza aplicada en el punto B sobre el área de la parte del pistón B. Como la masa del carro es de 1500 kilogramos, entonces el peso es masa por gravedad, será 1500 multiplicado por 9.81 metros por segundo cuadrado, daría 14.715 newton. Ese peso es el que actúa en la parte B, en esta región. Entonces, los 100 newton que actúan en la parte A actúan sobre un área de 30 centímetros cuadrados. Como debemos pasar a metro cuadrado, entonces multiplicamos por 10 a la menos 4 metros cuadrados. Recordemos que un centímetro cuadrado es 10 a la menos 4 metros cuadrados. Y la fuerza en el punto B, que es el peso del carro, 14.715 newton, sobre el área desconocida, que es la que vamos a calcular, el área de A. Para despejar, el área de A pasa a multiplicar, estos 100 newton pasarían a dividir, y 30 por 10 a la menos 4 metro cuadrado pasaría a multiplicar. Resuelvo mi expresión eliminando newton, y quedaría mi respuesta en metro cuadrado. El área del pistón, resolviendo la operación en el punto B, sería tantos metros cuadrados. El empuje es una fuerza que permite a todos los cuerpos sumergidos en un fluido experimentar una pérdida aparente de su peso y en algunos casos le permite flotar. El empuje corresponde al peso del fluido desalojado por un cuerpo sumergido en él. La fuerza de empuje se calcula multiplicando el volumen del líquido desalojado por la densidad del fluido o la densidad del líquido multiplicado por la gravedad. En este caso, el empuje tiene unidades de Newton porque el volumen se mide en metro cúbico, la densidad se mide en kilogramos por metro cúbico y la gravedad metro por segundo cuadrado. Eliminamos metro cúbico con metro cúbico y que haya kilogramo por metro sobre segundo cuadrado, que efectivamente corresponde a Newton. En mi problema, un esquimal se encuentra sobre un bloque de hielo de 3.5 metros cúbicos de volumen, de manera que la superficie superior del bloque coincide con la superficie del agua del río en el cual se encuentra, como se ve en la figura 3.
Determinar la masa del esquimal. A partir de la densidad del hielo, determinamos la masa del bloque de hielo, porque densidad es igual a masa sobre volumen. Por tanto, la densidad del hielo, que es 920 kilogramos por metro cúbico, será igual a la masa del hielo, tenemos acá, sobre el volumen, que en nuestro caso es 3.5 metros cúbicos de volumen. Para despejar entonces la masa, este 3.5 metros cúbicos pasaría a multiplicar y obtenemos una masa de 3.220 kilogramos, masa de hielo. Como el sistema está en equilibrio, eso quiere decir, de acuerdo a la primera ley de Newton, que la sumatoria de fuerzas es igual a cero, indica que la fuerza de empuje que va hacia arriba es equivalente al peso del hielo más el peso del esquimal. Entonces, aquí dice la fuerza de empuje es igual a la suma del peso del hielo más el peso del esquimal. Escribiendo nuestra expresión, la fuerza de empuje es igual al peso del bloque de hielo, que es masa por gravedad de hielo, más el peso del esquimal, que es masa por la gravedad, es el peso del esquimal. Vamos a determinar entonces, por otro lado, la fuerza de empuje, recordando que la fuerza de empuje es densidad del líquido desalojado por la gravedad, por el volumen del líquido desalojado. Entonces, eso sería nuestra expresión de empuje. Sustituyo o igualo la ecuación 1 con la ecuación 2. La fuerza de empuje ahora la vamos a reemplazar por densidad por gravedad por volumen y del cual obtenemos entonces esta expresión. De esta expresión finalmente puedo eliminar la gravedad porque es el término común en ambos lados de la ecuación y de esta forma simplificamos la expresión densidad por volumen desalojado o desplazado es igual a masa de hielo más la masa del esquimal. Finalmente reemplazo la densidad de líquido desalojado, que sería el agua, 1000 kilogramos por metro cúbico, por el volumen desplazado, que es el mismo volumen sumergido. En este caso, el volumen desplazado será 3.5 metros cúbicos de agua, igual que de hielo que está sumergido, multiplicado por la masa del hielo, que ya la calculamos, 3.220 kilogramos, más la masa del esquimal. Al despejar la masa del esquimal, esta expresión de masa que está aquí pasaría a restar y obtenemos de esa manera la masa del esquimal. Estos son los problemas de hidrodinámica y los explicaremos en otro video. Espero que haya sido útil estos videos y nos vemos la próxima.